Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El último programa del año de A Dos Voces. Soy sin Marcelo Bonelli, que él ya es un clásico, una costumbre. Él se tomó sus vacaciones, después llega, me voy yo. Pero bueno, una semana donde ha pasado realmente de todo y todos esos temas van a estar aquí en A Dos Voces. ¿Por qué? Porque llegó la vacuna rusa, la Sputnik. La Sputnik comenzó a ser dada al personal de salud. El tema se metió en el Congreso de la Nación. Mirá, está con nosotros la diputada nacional del PRO, Zoer El Zucaria, porque tuvo, como decíamos antes, un exabrupto por este tema de la vacuna sobre la Sputnik. Y está también Pablo Yedlin, que es diputado nacional por Tucumán, Frente de Todos, es el presidente de la Comisión de Salud. Con ellos vamos a hablar precisamente sobre la vacuna, y también, por supuesto, con Juan Carlos Cisneros, que es subdirector del Muñiz, es infectólogo, el doctor está aquí con nosotros, y Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación. Con ellos vamos a hablar ¿por qué? Porque realmente los casos nos preocupan, porque no vivimos ninguna meseta. Hay un rebrote, se puede llamar rebrotes, no lo podemos llamar así, es la segunda ola. ¿Qué es lo que está pasando? Eso motivó hoy una reunión de urgencia entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para ver qué es lo que se hace. Bueno, por lo pronto lo que se va a hacer es un llamado a la población para que cumplan con las normas vigentes, porque estamos viendo de todo, y esto genera que el virus se mueva con mayor rapidez. ¿De todo qué significa? Marchas. ¿Se acuerdan las primeras marchas de la oposición contra el gobierno? Hasta lo que vivimos ayer, estas marchas a favor y en contra del aborto, las marchas de protesta que hoy vivimos en la ciudad de Buenos Aires, el funeral de Diego Maradona. Para este sábado se pronostica que los hinchas de Boca y de River van a salir también a la calle porque juegan Boca y River por el campeonato. Todo eso genera, por supuesto, que el virus se mueva más rápido, además de ¿qué? De las fiestas clandestinas, de que no respetamos los protocolos, no usamos el barbijo, estamos en los restaurantes y los bares, cada vez las mesas están más cerca, la gente se cuida poco y nada, y también los controles se relajaron bastante. Pero vamos a los datos de hoy que realmente nos alarman y mucho. ¿Por qué? Porque mira, la cantidad de infectados hoy, 11.765, desde allá por mitad de noviembre que no teníamos una cifra tan alta, y es una cifra que nos tiene que asustar y nos tiene que preocupar. Avanzamos con las cifras entonces de lo que venimos teniendo. El total de casos, mirá, desde que esto salió allá por fines de marzo, 1.613.928 personas infectadas en la Argentina del COVID. Pero tenemos más datos y esto es lo que realmente nos preocupa, nos asusta mucho. 145 muertos hoy. Son los datos oficiales. Recordemos que, como dicen los médicos, hay un delay en todo esto, ¿no? Pero hasta hoy dieron la información de 145 muertos. Y mirá la cantidad total de muertos que hay en el país, que se registran. 43.163. Los estamos tomando a los muertos y a los infectados como un número más en todo esto. Mirá, siempre en A Dos Voces yo tomo algo que puede resultar polémico, pero para tratar de mostrar a la gente lo que significa la cantidad de muertos que hay en la Argentina, y lo llevo a un tema futbolístico. Tomé, en este caso, nosotros empezamos allá hace mucho, hablando del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tenía 21.500 personas. Fue la primera comparación que hice. Mirá, la cancha de Rosario Central tiene menos de 45.465 personas. Tiene cerca de 42.000 personas la capacidad de estadio de Rosario Central. Y el estadio de Newell's Old Boys tiene una capacidad de 42.000 personas. Mirá estos estadios llenos con locales, con visitantes, como quiera. El de Central, mirá, lleno el de Newell's Old Boys. Bueno, la cantidad de muertos que hay en la Argentina es mayor a toda esta gente. Y es mayor a toda esta gente que está en la cancha de Newell's Old Boys. Por eso quise poner esto, para que tomemos noción de los muertos que hay en la Argentina por el coronavirus, y que todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que ha muerto por el COVID. Digo, no es un tema menor. Por eso tomé dos estadios que han sido superados por la cantidad de muertos, pero para que nosotros tomemos noción de lo que significa para la Argentina. Bueno, esta es la situación que vivimos. Le quería preguntar a los doctores que están con nosotros hoy, al doctor Cisneros, ¿cómo podemos, doctor, denominar esto que está pasando? ¿Es un rebrote? ¿Es una segunda ola? Usted que es infectólogo.
Yo creo que es un rebrote. Muy claramente, el 6 de diciembre teníamos menos de 200 casos y ahora pasamos los 800, cuadriplicamos la cifra, cuando veníamos en una curva de franco descenso. Hoy estábamos charlando con el director, con el doctor González Montaner, sobre que, bueno, vamos a tener que volver a adecuar esto porque tenemos otro problema. Como que esto nos agarró en un momento donde ya estábamos diciendo, bueno, ya la cosa está pasando. Y vemos que no, y hay que volver a readecuar las cosas en un momento complejo. Entonces se hace muy difícil y con una cosa un poco negativa que voy a decir ahora. Esa cantidad de muertos es probable que veamos que entre los próximos 7 y 14 días aumenten porque son los que se van a corresponder con este número de aumento de casos. Doctor Rubinstein, ¿usted cómo calificaría este momento que estamos viviendo? ¿Como rebrote, como segunda ola? ¿Ninguna de las dos? La verdad que son casi, diría, tecnicismos semánticos. Lo que hay claramente es un aumento muy preocupante de casos que se da por una conjunción de factores que tienen que ver, por un lado, con el hartazgo social que ya venía y que fue creciendo después de una cuarentena tan larga, pero a la vez con señales muy confusas que de alguna manera hicieron, digamos, sentir a la gente y percibir a la gente que se había acabado la pandemia, que ya venía la vacuna, que estaba a la vuelta de la esquina, que era una solución mágica y que de algún modo eso hizo que se relajaran los comportamientos sociales. Y lo que estamos viendo, yo diría desde, digamos, que ya viene creciendo, pero desde el velorio de Maradona en adelante, con todos los banderazos, las movilizaciones, lo de ayer, etcétera, es que la gente es como que le perdió el miedo. Y eso, digamos, me parece que tiene que ser hoy acompañado de una fuerte campaña de comunicación social muy focalizada, muy segmentada, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, que son los que tienen muy baja percepción de riesgo, circulan y obviamente tienen contacto con la gente mayor que puede complicarse y morir. Bueno, ya vamos a volver con los doctores y ahora en un ratito vamos a hablar con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero antes les quiero decir que va a estar con nosotros para tratar un tema muy importante que ayer se convirtió en ley, la ley del aborto. Marina Biuso, que es nuestra compañera de Dos Voces. La pandemia un poco nos ha separado, pero ella ha seguido desde un principio el tema porque va a estar con nosotros la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Así que este tema nos vamos a ocupar esta noche en A Dos Voces. Pero antes vamos a saludar al ministro Kreplak. ¿Cómo le va, viceministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, a ver, hoy nos sorprendió esta reunión entre el presidente Kicillof y Rodríguez Larreta. Kreplak, a ver, ¿cómo definiría usted este momento que estamos atravesando? Bueno, estamos en un momento de un aumento de casos significativo. Yo podría decir que es un rebrote por ahora. Y es preocupante porque están las fiestas y son momentos en los cuales hay mucho contacto en lugares cerrados, que es lo más preocupante de todo. Venimos hace bastante intentando tener un trabajo de prevención en cada uno de los hogares, que todos asumamos la responsabilidad de cuidarnos un poco más. Y ahora viene el año nuevo, así que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en comunicar muy claro cómo evitar tener una fiesta que sean peligrosas, ¿no? Kreplak, a su entender, con la experiencia que usted tiene, ¿hay que volver a cerrar cosas que se abrieron o no? ¿O hay que seguir como estamos hasta ahora, pero concientizando a la gente? Nosotros tenemos en la provincia vigente el sistema de fases. Lo hemos dejado vigente pensando, cuando estaban descendiendo los casos, que esto podía llegar a tener una circunstancia como la que se está viviendo y en ese caso, si fuera necesario, tomar alguna medida que vaya para atrás. Por ejemplo, nosotros tenemos en carpeta habilitar ciertas fiestas hasta 200 personas para luchar contra las fiestas clandestinas, pero la verdad que la condición epidemiológica hizo que no lo hiciéramos. Entonces tenemos un sistema dinámico, siempre lo dijimos esto, y bueno, puede ser que en algún momento en el futuro, si la cosa, en el futuro cercano, digo, en los próximos días o semanas, si la cosa sigue en este nivel de escalada, puede ser que se tenga que tomar medidas restrictivas. Pero la verdad que por el momento lo más importante es, por un lado, observar mucho, y el trabajo que estamos haciendo de prevención, sobre todo en la costa, es muy fuerte, para garantizar que cada uno cumpla los protocolos. Y me parece que tenemos que resaltar la idea de que esta noche, mañana, seamos muy cuidadosos, al aire libre, no compartamos espacios, no nos demos besos, abrazos. Me parece que es un momento para estar todo el día concientizándonos de que si nos cuidamos a la noche no va a ser
una noche de aumento de los contagios y va a ser una noche cuidada. Kreplak, yo le voy a dividir el tema en dos: la costa, el verano, el interior de la provincia de Buenos Aires y lo que es el AMBA. Porque yo no sé usted qué opinará, pero evidentemente las manifestaciones que hemos vivido, que tienen su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero hay muchísima gente del conurbano que viene acá para manifestarse, para protestar contra el gobierno, para apoyar al gobierno, para despedir a Maradona, para estar a favor o en contra del aborto. Lo que vamos a ver con River y Boca este sábado, evidentemente, más allá de lo que después vamos a hablar, que son las reuniones sociales, las manifestaciones son un caldo de cultivo para que el virus se extienda más rápido. Sí, todo encuentro de personas puede ser esto, pero tengamos en cuenta que en la región, en toda Sudamérica, están aumentando los casos. Brasil se encuentra en un pico, están incluso saturándose las camas de terapia intensiva, Uruguay también. Es decir, no se debe a fenómenos locales nada más que sucedan en el país, sino que se debe a una condición epidemiológica que se está viviendo en toda la región, que se le agrega la falta de cuidados, que se expresan de alguna manera en manifestaciones públicas, porque por supuesto si tuviéramos mucha noción de riesgo no iríamos a manifestaciones públicas, pero eso después tiene un correlato que está claro que es mucho más peligroso, que es el que se ve continuamente en los lugares cerrados, que uno tiene reuniones o encuentros continuamente, y eso es lo que pone más en riesgo. Así que yo creo que lo que se observa en las manifestaciones, como bien dice su nombre, es una manifestación de lo que está sucediendo en la sociedad, que está perdiendo la sensación de riesgo que hay en esta pandemia, y es nuestra obligación, al menos la mía, como funcionario de salud, volver a ponerlo sobre la mesa, hablar de esto mucho, porque creo que yo esta experiencia la tengo bastante clara. La mayor parte de la población, si uno le dice que, por ejemplo, se coloque un barbijo, que mantenga distanciamiento, no lo toma mal, lo quiere hacer. Lo que sucede es que ha perdido la atención y ha bajado un poco las pautas de cuidado. Así que creo que si nosotros hacemos todo este esfuerzo de no solamente cuidarnos, sino pedirle a los demás que se cuiden, vamos a andar bastante mejor. Usted sabe, lo que a mí, en forma personal, me da la impresión, tanto los que están de un lado como ustedes, que son del Frente para la Victoria, o de la oposición también, en el caso de funcionarios de la ciudad, es como que les cuesta mucho reconocer el factor de riesgo de las manifestaciones. Yo cada vez que le digo, por una cuestión, es lo que yo siento, cada vez que le pregunto a un funcionario, no importa el color político, las manifestaciones es como que me lo bajan un poco el tema, como que no quieren quedar enfrentados con la gente que se manifiesta, que protesta o se manifiesta, como quiera llamarlo. No, yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el día de mañana, más o menos 40 millones de personas se van a reunir con otras. Entonces me parece que la dimensión de lo que estamos hablando, cuando todo el mundo se va a juntar, muchos en espacios cerrados, porque van a ser en casas, y todos sabemos que el espacio cerrado es más peligroso que el espacio al aire libre, lo que quiero decir es, tiene mucha más dimensión el problema del descuido en la vida cotidiana que en las manifestaciones. Y por otro lado, porque no hemos visto un correlato matemático muy claro respecto de los movimientos, las marchas, ya sean a favor o en contra del gobierno, y el aumento de los casos. Al menos no se lo puede decir que haya una causalidad lineal. Sin duda yo estoy de acuerdo con que no se deben hacer manifestaciones sin pautas de cuidado, que hay que tratar de evitarlas en este contexto sobre todo. Sí, bueno, ya está la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, porque con ella vamos a charlar más tarde sobre el tema de la ley del aborto. Ministro Kreplak, o viceministro, vamos al tema de los lugares cerrados. Lo que uno nota es como que la gente le perdió el miedo. Después lo vamos a hablar con el psiquiatra Abadi, este tema, pero no sé si a usted le da la impresión como que la gente le perdió el miedo. Es como que piensan que tenemos la vacuna, pero en realidad la vacuna no la tenemos. Sí, la vacuna está entrando al país y esto va a ser un proceso de muchos meses. A mí me parece una cosa muy importante. Nosotros queremos vacunar en los próximos 3 meses a una población de más o menos 6 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, cerca de 12 millones de personas en el país. Esta población tiene 24 veces más chances de enfermarse grave y fallecer que la población que no va a ser vacunada en esta parte. Entonces, si hacemos un esfuerzo en los próximos 3 meses o 4 meses de evitar la segunda ola y de prorrogar el aumento de los casos, vamos a salvar a esta cantidad de personas que tienen muchísimo más riesgo. Entonces yo estoy seguro que hay una sensación de que se ha perdido un poco el temor, y esto se empezó a hablar de la pospandemia. Nosotros estuvimos muy en desacuerdo cuando empezó el discurso que se veía en todos lados, medios de comunicación, e incluso algunas figuras públicas hablando de esto, y me parece que nos dio la razón. No estamos en pospandemia, hay un rebrote, se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Europa que en el verano han habido rebrotes, no tenemos ninguna razón para que nos pase a nosotros, menos con el contexto que está sucediendo en Sudamérica. Así que para poder tener unas fiestas de ahora y después un verano que no sea
mucho más restrictivo de lo que estamos pensando hasta este momento, hay que ser muy cuidadosos todos nosotros. En lugares cerrados más que nada, pero en general en todos los lugares. Entran manifestaciones en esto, entra la playa, entran bares, entra todo lo que querramos hacer, o lo hacemos con mucho cuidado o ponemos en riesgo epidemiológicamente, y quizás eso motive a que tengamos que ir para atrás con las habilitaciones y las aperturas, porque no podemos permitirnos que con la vacuna ya empezando a aplicarse en nuestro país tengamos una segunda ola tan rápido. Sí, a ver, con relación a los bares y restaurantes, se van a enojar conmigo, pero uno lo que nota a veces, yendo tanto en el conurbano como en la capital, es que, claro, por una necesidad de recuperar lo que se perdió, cada vez nota uno más gente en los bares y restaurantes, las mesas más cerca, y la gente cuidándose poco y nada. Sí, tal cual. Hay que ser mucho más creativo con el espacio libre, cuidarse lo más que se pueda y después utilizar plazas, utilizar todos los espacios al aire libre que se pueda. Estoy de acuerdo con que se está viendo más cerca a las personas y sobre todo con menos pauta de cuidado, con menos distanciamiento. Yo creo que de todas las medidas, la que menos se logra cumplir es el distanciamiento social. Así que hay que reforzarlo, hay que decirlo mucho, y yo estoy seguro que además si uno se lo dice a otra persona cuando está cerca y le marca la distancia, nadie se lo toma mal. Me parece que hay que reforzar que está bueno cuidarse y cuidar a los demás, que esto es un valor social importante. Ahora nos vamos a meter en el tema de las vacunas, pero quiero hacerle una pregunta a usted para la gente que hoy se está yendo a la costa, bueno, y otros lugares de turismo en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo a la costa, y que tiene programadas todas sus vacaciones durante enero. Por ahora no va a haber ninguna restricción. Esa gente que tiene programado y ha reservado un hotel, casa, lo que fuere, en la costa se puede ir tranquila, no se le va a cortar esa vacación. Por ahora no está eso programado. Lo que pasa es que estamos todos muy alertas porque la velocidad con la que está subiendo, hemos retrocedido en 2 semanas y media lo que habíamos avanzado en 2 meses respecto del descenso de los casos. Así que hoy no está, por supuesto, en la agenda hacer esto. Lo que está en la agenda en este momento es observarlo seriamente, hablar mucho del tema, ver si hay un cambio en la conducta de la sociedad y si este aumento de los casos se frena y queda por acá. Ahora, si sigue subiendo muy fuertemente, y que es posible que suceda, hay que ver qué medidas se pueden tomar para reducir la circulación de las personas y el riesgo de contagio. Kreplak, hace ya 2 semanas, uno que tiene, por una cuestión de edad, médicos amigos, sobre todo en el conurbano y que trabajan en hospitales del conurbano, me venían diciendo, ojo, ustedes no se están dando cuenta la cantidad de consultas que estamos teniendo en los hospitales públicos de gente que viene pensando que tiene síntomas de COVID. Esto nos obliga a nosotros a hacer más testeos y dice, la cadena después, usted mejor que yo la sabe cómo es, ¿no? Usted recibe a la persona, le hace un testeo, si tiene COVID, tiene 2 alternativas, se queda en su casa o lo internan, si lo internan la puede pasar bien o puede ir a terapia intensiva y de terapia intensiva puede salir o se puede morir, digamos. Pero los médicos están preocupados por la cantidad de consultas que tienen, pero además si va a haber en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, la cantidad de elementos necesarios para testear a más gente, para saber realmente cómo está el virus. Sí, la capacidad de testeo está, por supuesto, por debajo de la tasa del máximo uso que hemos tenido. Tenemos mucha más capacidad, incluso han aparecido tecnologías nuevas que nos permiten testear más cantidad. Así que testeos tenemos, hoy estamos en un promedio de menos de un día de demora para el testeo en el conurbano bonaerense, así que la verdad que en términos de testeo hoy estamos bien. Lo que se está viendo es que ha aumentado mucho la positividad. Estos son los indicadores que se ven en todo el mundo. Cuando empieza a aumentar la cantidad de casos, todas aquellas personas que se acercan con algún síntoma tienen más riesgo de ser efectivamente coronavirus. Así que estamos volviendo con todos los indicadores de una curva de ascenso neta y clara. Tenemos la inversión histórica de la provincia de Buenos Aires respecto al aumento de las camas de respirador, de la inversión en edificios, de laboratorios. Todo eso está vigente e incluso la incorporación de trabajadores. Así que estamos con todo eso, por supuesto, preparados. Es cierto que gran parte del equipo de salud nuestro está cansado porque no han tenido vacaciones. Hemos dado algunos días de descanso, pero no han podido todavía estabilizarse las bajas como para poder tener vacaciones, así que no queremos que sea en este momento todavía. Igual, por suerte, como estamos vacunando a la población de terapia intensiva, esperamos que pueda estar cubierta e inmunizada en caso de que tengamos una segunda ola prontamente. Bueno, el profesional de la salud está preocupado por eso, ¿no? Porque está cansado y lo que ve es que la famosa meseta o una curva baja, eso duró nada. Ahora realmente la suba es pero muy importante. Sí, ahora se está viendo una curva franca hace casi 3 semanas, 2 semanas y media, y por eso venimos advirtiéndolo. Kreplak, ¿cuántas vacunas de la Sputnik
están ahí en la provincia de Buenos Aires? ¿O cuántas llegaron para vacunar al personal de salud? 123.000. 123.000. De esas, ¿cuántas fueron para el conurbano y cuántas para el interior de la provincia? Bueno, hemos repartido más o menos equitativo en función de la distribución de la población. Más del 70% está en el conurbano bonaerense. Bueno, ya hemos arrancado en el día de ayer con 110 hospitales en 89 distritos y entre el día de hoy y el lunes llegaremos a 160 hospitales en 235 distritos, que son la totalidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que ya comenzamos, ya tenemos más de 2.500 vacunados de los equipos de salud, las unidades cerradas. Ha tenido una recepción muy buena la vacuna. Yo me di la vacuna también y bueno, no tuve ningún problema, ningún efecto adverso. ¿Se la dio, perdón, por alguna razón especial? ¿Se la dio por ¿se la dio por alguna razón especial de salud o simplemente para, como hacen algunos, para dar el ejemplo? Nos la dimos en el primer momento, que la primer grupo que se vacunó fueron una enfermera, un médico de terapia intensiva, un personal de limpieza de terapia intensiva, el gobernador y yo fuimos los primeros que nos vacunamos también para transmitirle a toda la población la confianza que tenemos en esta vacuna, la confianza que tenemos en lo que el ANMAT apruebe, ¿no? Por supuesto. Y una vez que nos vacunamos tenemos estos carnets que nos dan, que hicimos en la provincia de Buenos Aires, porque es muy importante porque tenemos un sistema digitalizado ahora, un carnet digital de vacunación. Viceministro, la gente que está interesada en vacunarse, que no es personal de salud, ¿todavía no se puede anotar o ya se puede anotar en la provincia de Buenos Aires? Se puede anotar. La página es vacunatepba.gba.gov.ar y ahí se puede anotar toda la población de la provincia de Buenos Aires. Y hay muchas preguntas, entre las preguntas, por ejemplo, si uno es trabajador de la salud, si es trabajador de la salud de áreas cerradas, que son los primeros que estamos vacunando, si tiene factores de riesgo, si tiene más de 60 años o menos, todos se pueden vacunar y según eso se irán asignando los turnos según las prioridades del riesgo que vayamos dictaminando en cada parte, ¿no? En este momento son unidades cerradas de los trabajadores de la salud, después iremos con el resto de trabajadores de la salud, especialmente los que tienen mayor riesgo, más de 60 años cuando se apruebe, y los que tienen entre 18 y 59 con comorbilidades, y luego, cuando ya lleguen el resto de las vacunas en cantidades más masivas, avanzaremos con la población general de mayores de 60 y 18 a 59 años con comorbilidades. Una cuestión con relación al tema este de las vacunas. Aquellos que inclusive usted, los que se están dando la primera dosis, ¿tienen asegurado que la segunda va a llegar en tiempo y forma, en el tiempo necesario para que marca el protocolo para la vacunación? Bueno, el acuerdo con el Instituto Gamaleya dice que a partir de la segunda quincena de enero vamos a tener la provisión de las vacunas. Es importante saber que uno tiene que darse la segunda dosis a partir de los 21 días de haberse dado la primera. No quiere decir exactamente que tiene que ser el día 21, lo que quiere decir es que menos del día 21 no es bueno porque el efecto que va a producir no es el mismo, no es el deseado. Pero a partir del día 21, y ahí puede ser hasta los 60 días, se puede dar la segunda dosis y se produce el efecto de reforzar la respuesta del sistema inmune que tiene que producir la segunda dosis. Le digo, Kreplak, ojalá sea a los 21 días, porque si se lo dan a los 60 quiere decir que las vacunas tardan en llegar y que no van a llegar las otras que también tienen que llegar. No, por supuesto que sea lo antes posible, pero de todas formas le digo esto porque si una persona se tiene que dar la vacuna y pierde el turno y no se la puede dar el día 21, se la puede dar el día 25, 27, 30, no pasa nada en términos de la respuesta del sistema inmune, sigue teniendo la misma eficacia, no es que es un problema si lo hace no exactamente el día 21, porque si no puede haber alguien que, como le dicen día 21, piensa que si no lo hace ese día pierde el efecto de la vacunación. Para nada, siempre sucede esto con las vacunas, es un tiempo mínimo, pero no necesariamente un tiempo máximo. Y la última, para cerrar, a mí me tocó, por razones familiares, para la Navidad estuve en el interior de la provincia, estuve por la zona de Coronel Suárez, Pigüé, Guaminí, y pensaba, a esta gente le llegará también, en algunos pueblos, en algunas ciudades, le llegará también parte de esta vacuna para que se vacune el personal de salud, porque el interrogante que me planteaban es, y nosotros, a ver, pasa lo de siempre, ven a los que somos del conurbano o los porteños, como nos dicen, y dicen, pero acá a nosotros nos va a llegar, y yo le traslado la pregunta de la gente que vive en esos pueblitos, en esas ciudades, ¿va a llegar la vacuna, en este caso, para el personal de salud? Sí, de hecho ya llegó en casi todos. En Guaminí, por ejemplo, fue uno de los que estoy seguro que llegó. Y el resto, entre el lunes y martes de la semana que viene, va a llegar a los 135 distritos
desde Patagones hasta San Nicolás, que es la punta norte y punta sur de la provincia de Buenos Aires. En todos los distritos vamos a tener al menos un lugar para vacunación, para el personal de salud en primera instancia, y después a pronto, cuando tengamos el resto de las vacunas, ya tendremos varios dispositivos por cada distrito para vacunar a la población general. Bueno, gracias por responder a toda esa. Imagínese usted cuál es la atención que hay puesta. Dígame, aparte de la Sputnik, ¿ustedes tienen esperanza en poder lograr antes de marzo o abril que llegue acá la de AstraZeneca o que se empiece a producir? La de AstraZeneca, la producción, según lo que tenemos informado del laboratorio, va a estar para fines de marzo, principios días de abril, porque se produce en Argentina, tiene que ir a México y vuelve para fines de marzo o principio de abril la de AstraZeneca. Es posible que antes haya otras, de hecho hay una vacuna china que está muy avanzada a la negociación y que podría llegar también durante el mes de enero o de febrero. Así que esperemos tener 3 o 4 vacunas en este periodo de acá hasta abril para garantizar la cobertura de todos. Y que si alguna de las vacunas no pudiera cumplir con la cantidad que necesitamos, otra lo supla. Todas estas vacunas están demostrando un altísimo grado de eficacia y de seguridad, así que con cualquiera de estas vacunas, bueno, yo me vacuné con la primera que pude, pero con cualquiera me parece que estaría bien hacerlo. Ojalá que lleguen pronto. Gracias, viceministro Kreplak. Muchas gracias, que tenga un muy buen año. Y la noticia de último momento es que Amado Vudú debe volver a la cárcel, así lo resolvió la justicia. La justicia entonces decíamos que tiene que volver a la cárcel para cumplir la condena del caso Chicone. A principios de diciembre la Corte Suprema había dejado firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente. Amado Vudú volverá entonces a la cárcel luego de que el juez Daniel Obligado le revocara la prisión domiciliaria. Hace algunas semanas la justicia había confirmado su condena en la causa Chicone. Está claro que Vudú no es un preso político, han pasado muchísimos jueces, su condena ha sido ratificada en todos los niveles y por lo tanto ahora debe volver a la cárcel. Bueno, y lo habíamos prometido, estamos con la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, también con Marina Biuso, nuestra compañera que ha seguido muy de cerca todo lo que hace a la sanción de esta ley de aborto. Le pregunto, ministra, antes a Marina, a ver, ¿cómo está la situación esta noche? Pues se tenía que conocer el texto, tiene que ser publicado, después tiene que ser reglamentado. Sí, son todos los pasos formales lo que queda a esta hora y te lo cuento rápido, así podemos aprovechar, pues tengo preguntas para hacerle a la ministra. Hay 10 días para promulgarlo, es precisamente, digamos, año nuevo, demora un poco, pero la voluntad del Poder Ejecutivo es hacerlo lo antes posible, con lo cual en los primeros días de la semana que viene ya se va a estar promulgando y después lo que hay que hacer es la implementación, ¿no? Ahí va a entrar la letra chica, algunas de las cuestiones que ayer la senadora Durango en el comienzo del debate ya explicaba que iba a haber pequeñas... no quiso decir correcciones, sino cuestiones que se iban a especificar, así que vamos a poder preguntarle a la ministra de qué se trata, pero para que empiece efectivamente a aplicarse, ¿no? Vos mencionabas más temprano las palabras de Ginés al respecto de la dificultad. La dificultad tiene que ver con que es una ley nueva y con que el territorio argentino es muy amplio y diverso, pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta para que esto empiece a caminar. Todas las leyes que generan así un cambio de paradigma tan fuerte requieren un tiempo para empezar a andar, pero ayer se dio un paso fundamental. Algunos hablaban de tratamiento express, se trató en 2018, se había presentado 6 veces antes de 2018 el proyecto y, Edgardo, vos lo sabés, las primeras fotos que hay de manifestaciones feministas que reclaman por el derecho a la legalización del aborto están en blanco y negro. O sea, es realmente un debate que tiene muchísimo tiempo, así que ahora empieza otra conversación, que es cómo se va a implementar esto y ya la miro a la ministra. Sí. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. La Buenas reglamentación noches. salvó la ley. La reglamentación que tiene que hacer el presidente. Primero, una cosa, ya llegó al Poder Ejecutivo del Senado, ya tiene el número 27.610. Ya pasa la historia con un número. Creo que los números siempre son importantes. Y sobre todo para los abogados y abogadas, vieron que hay un fetiche con los números de las leyes. No diría eso.
Es más, les diría que nosotros llegamos con los números muy holgados, 9 votos. Hay que recordar que en el 2018 que se había obtenido la media sanción y que había quedado hasta ahí porque en el Senado se habían perdido por 7 votos en contra. En esta ocasión no solamente se recuperaron esos 7 votos, sino además que se ganó con 9 de diferencia. Sí, que no digo que es más de lo que estaba previsto, en principio digo, ¿no? A ver, 24 horas antes, decíamos, del propio gobierno, decía, con 2 votos ya la tenemos. Y resulta que la diferencia fue con amplia. 24 horas antes teníamos el número, no exacto, obviamente de algunas contingencias, hay que decir el caso del expresidente, que no se sabía hasta último momento si iba a poder estar o no. Pero nosotros siempre dijimos, y quienes estuvimos haciendo un poco la vocería del Poder Ejecutivo, hemos dicho siempre que éramos optimistas. Había que ser prudente y además sabemos que hasta el momento de votar todo lo que se sabe son puras previsiones. Ya la dejo para las preguntas que tiene Marina. ¿Cuándo podría estar lista la reglamentación? Porque eso es fundamental para que esta ley empiece a ponerse en funcionamiento. A ver, hay 2 partes que es importante tener en claro. La ley tiene una parte que hace que sea accesible el derecho a interrumpir, es decir, a una mujer, una persona gestante va a un hospital, a una clínica de la prepaga y quiere interrumpir su embarazo. Esa es una parte, entonces es el requerimiento, cuánto tiempo, quiénes, cómo tienen que hacer para proveerle esa práctica médica. La otra parte tiene que ver con la parte penal. ¿Sí? A partir de que se promulgue, primero se requiere la promulgación, que como decía Marina, son 10 días hábiles, que ahora, y es una facultad del presidente, inmediatamente, es decir, al día siguiente, aquella mujer o aquella persona que cause un aborto, hasta la semana 14, no va a cometer un delito. Y hay una parte que es muy importante, que es que todas aquellas mujeres que están criminalizadas, el informe del CELS que se presentó hace poco indicaban que eran más de 1.500. Es un número importante, no solo mujeres, sino también Médicos y médicas, exactamente, 1.500. Esas causas, si los abortos se llevaron antes de la semana 14 de gestación, también se extinguen las acciones, porque se hace una aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, porque decir, cuando llevó adelante el hecho era un delito y a partir del día que se promulga deja de serlo. Eso es inmediato. Sí, por eso digo, hay que distinguir la ley en 2. La parte penal es de aplicación inmediata, los artículos penales no se reglamentan, ninguno se reglamenta, no es que es optativo. Entonces, lo que queda para la reglamentación es, una vez que se promulgue, no hay plazos para la reglamentación, se va a trabajar en forma conjunta junto con la Secretaría Legal y Técnica y centralmente con el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, además de la ley. Lo haremos lo más rápido posible. De todas formas, la ausencia de reglamentación no hace que la ley ni entre en vigencia, ni mucho menos, digamos. Eso no, una cosa no indica lo otro. No, Marina. creo que la gran pregunta en torno digo, y es muy importante este punto porque parece que no, pero existen mujeres criminalizadas por aborto en Argentina, incluso algunas por abortos espontáneos, digo, gente que no tenía la voluntad de abortar, se encuentra en esa situación y existen estos casos, digo, con lo cual no es menor, no quiero pasarlo de largo en este punto, pero creo que la gran pregunta, tanto de quienes apoyan la ley como de quienes esperan que esta ley quede en este número, el 27610, y no tenga aplicación en la vida real, es cómo se va a garantizar el acceso, ¿no? Sobre todo hay una idea quizás que como que en las ciudades y en los centros urbanos o en la capital va a ser más sencillo, pero cómo va a poder una mujer de pueblo chico, de lugares donde todos los médicos se declaren objetores de conciencia, cómo va a ser el Estado para garantizar ese derecho. Bueno, primero decir que la interrupción del embarazo va a formar parte del programa médico obligatorio, que es, digamos, aquellas prácticas que son obligatorias para todo el sistema de salud. Lo veo ahí al doctor Pablo Yedlin, me da vergüenza hablar de esto teniéndolo ahí, y también al doctor, pero el sistema de salud implica el sistema de salud público, el sistema de salud privado y el sistema de salud de las obras sociales. Para todo el sistema de salud, es decir, para los 3 subsistemas, formará parte de una práctica médica como cualquiera de las prácticas médicas que son obligatorias. Esto es el primer punto. Sobre el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud de Nación ya tiene previsiones. Hay que decir que, por ejemplo, el misoprostol, que es
el medio por el cual se van a llevar adelante la gran mayoría de las interrupciones del embarazo ya se compran, porque hoy en nuestro país las ILE, las interrupciones legales del embarazo, se hacen también por medios medicamentosos. Se está previendo la compra de una provisión para el año 2021 en función de, digamos, de que ahora tenemos ley, y también se está previendo una distribución en todo el país para el sistema público. El sistema privado de las obras sociales deberán proveerse de los medicamentos del mismo modo que cualquier práctica que se requiera. Ahora, va a llevar tiempo, yo estaba pensando, cuando usted hablaba del sistema privado y de las obras sociales, va a llevar tiempo implementar esto, ¿no? Pero digamos, para que se pongan, porque hablamos de obras sociales, las privadas, pero también las sindicales. Sí, va a llevar tiempo. Llevamos 100 años criminalizadas. Digo, esto es el primer punto. Va a llevar tiempo. Sabemos que va a depender mucho de cuánto el gobierno nacional y centralmente el Ministerio de Salud pueda trabajar. Por un lado, asegurar que el sistema de salud público muy rápidamente pueda salir a cubrir el acceso a la práctica, eso sin lugar a dudas. Después hay que decir que hay muchos lugares del país en donde, como decía bien Marina, hay médicos o médicas, o muchos médicos y médicas que son objetores de conciencia. El proyecto ya no. La ley incorpora, digamos, reconoce el derecho constitucional a ser objetores de conciencia, pero también hay que decir que, sacado el tema de la criminalización, que siempre estuvo a las espaldas de los médicos y las médicas, sobre todo en provincias donde no había protocolos para llevar adelante las ILES, estimamos, y entiendo que va a suceder así, que muchos y muchas no van a necesariamente tener que ser objetores y objetoras de conciencia. ¿Pero usted piensa que el objetor de conciencia puede cambiar porque ahora está la ley? No, yo creo que al no estar criminalizado más la práctica, si vos sos un médico o una médica de una provincia donde no tenés un protocolo que centralmente te dé seguridad para llevar adelante una interrupción legal del embarazo, y si vos la llevas adelante te denuncian penalmente, sucede. No, ha pasado. Ha pasado mucho. Uno de los discursos que hubo en el Congreso fue el de Cecilia Uset, que es una médica tucumana que es objetora de conciencia, que participó de una interrupción legal del embarazo a pesar de ser objetora de conciencia por considerar que estaba en riesgo la vida de la niña. Era una niña de 11 años violada y tiene hoy una causa judicial. Digamos, ese tipo de cuestiones han ocurrido. Por eso es tan importante, y quiero ir al otro punto, Edgardo, y lo hablábamos más temprano nosotros, que era el tema de la judicialización, ¿no? Digo, ayer algunos sectores decían, bueno, se va a respetar el resultado que salga, incluso algunos de los que votaron en contra, pero también hubo una avanzada, sobre todo encabezada por la senadora Elías de Pérez, anticipando que esto lo van a llevar al terreno judicial. Se viene una catarata. No sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia, si va a ser caso por caso o cómo va a ser, pero ustedes, digamos, saben que se viene un planteo en contra diciendo que esta ley es inconstitucional. Tenemos la misma información que tienen ustedes, que es la información pública, que, digamos, varios diputados, centralmente senadoras, ya han manifestado que van a hacer los planteos. Es muy difícil hablar en abstracto porque no sabemos. Creemos que va a estar vinculado a los problemas, un planteo de inconstitucionalidad. Hay que decir que nuestro país no tiene un tribunal de constitucionalidad donde uno en abstracto plantea si se puede aplicar o no. Y depende de qué juzgado caiga. Depende de qué juzgado caiga, pero nosotros en ese sentido hay que decir que estamos tranquilos, más allá de las dificultades y obstáculos. El proyecto de ley es un punto de partida ahora, no es un punto de llegada, porque ahora falta lo que decías de cómo llegar a todo el país, saltear varios obstáculos que sabemos que van a aparecer. Nosotros estamos muy confiados porque el proyecto de ley es muy contundente en términos legales, constitucionales, convencionales. Se ampara perfectamente en lo que ya tiene dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. Y hay que decir algo. Si en nuestro país fuese inconstitucional una práctica de una interrupción del embarazo, hace 100 años las tenemos previstas y no hubo un solo planteo, ¿sí? Un fallo que declarara inconstitucional las ILE. Quiere decir que hace 100 años vivimos con interrupciones legales del embarazo. Acá lo que se modifica son las causales. En este caso la causal es la voluntad de la mujer o de la persona gestante, pero es el mismo marco constitucional y los mismos tratados internacionales. Por lo tanto, trabajaremos frente a esos planteos en el caso que existan. Lamentamos que las reglas de la democracia que se tienen que tratar en el Congreso no sirvan para aquellos que se encuentran disconformes con los resultados, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que sucede. Como usted dice, en abstracto se pueden decir muchas cosas, pero hay que ver lo que pasa en realidad. Sí, me imagino que usted compartirá con Ginés, que dijo que tienen un trabajo
Duro por Enorme. delante. Enorme, un trabajo enorme, pero hicimos una conquista mucho más grande. Gracias, ministra. Gracias, Por favor. Marina, también. Bueno, nosotros seguimos. A ver, recordemos que yo me muevo un poquito, lo complico a nuestro director Caperochipe, a los cámaras, pero como siempre. Bueno, recordamos que estamos para hablar con el doctor Adolfo Rubinstein, el doctor Juan Carlos Cisneros, la diputada Suer El Zucaria y Pablo Vendrín, que les agradezco que nos hagan el aguante. Ya vamos a meternos con ellos, meternos en el tema de las vacunas. Pero antes quiero saludar a un médico psiquiatra, psicoanalista, el doctor José Abadi. Como siempre, es un gusto hablar con usted, doctor. Buenas noches. Edgardo, un gusto para mí también. Buenas noches. A ver, José, a mí me gustaría que definas qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Porque fíjate lo que está ocurriendo en torno al tema del COVID, cómo se han disparado los casos. No nos aferramos a los protocolos, es como que da la impresión que a un sector muy importante de la población no le importa el COVID o que lo considera superado o que no le va a hacer nada a él. ¿Qué explicación le encontrás desde el punto de vista psiquiátrico? Bueno, en tu pregunta está incluida algo de la respuesta, ¿no? Que se conecta también con lo que decía Adolfo al principio cuando les preguntabas. Naturalmente hubo una cuarentena muy prolongada, a veces con no todas las, digamos, la información o la organización o la coordinación que pudiera hacerla mejor, más llevadera, y eso naturalmente fue generando una serie de, o aunque así fuera, la cantidad de tiempo enorme que tuvimos de cuarentena fue generando una serie de impulsos, de sentimientos, de pensamientos, y bueno, algunos de estos tienen que ver con lo que llamábamos muchas veces el agobio, el hartazgo, una sensación de cansancio y de aplastamiento en el cual querían pensar que esto ya se había terminado, había concluido, ya estaba superado, ya se podía salir. Es decir, un cierto sector podemos pensarlo en términos de querer pensar o creer que la cosa estaba en un lugar mucho más resuelto que lo que en realidad estaba. Por otro lado, ustedes mencionaron la palabra miedo, así creo que era con Adolfo que lo hablaban. Y yo creo que acá hay un punto que vengo insistiendo hace mucho tiempo que me gustaría recalcar, porque tiene que ver con cómo podemos trabajarlo ahora. No hay que olvidar al miedo útil, hay que promocionar el miedo útil. El miedo útil hay que defenderlo. El miedo útil no es el pánico inútil. El miedo útil no es la parálisis en la cual no sabemos qué hacer y empezamos a tener conductas distorsionadas, distorsivas, impulsivas. El miedo útil es lo que nos permite tener un criterio y un principio de realidad para poder enfrentar la situación con las herramientas más pertinentes. Entonces, el miedo útil acá nos tiene que decir, ¿existe todavía la pandemia? Sí existe. ¿Se ha llevado un montón de tiempo de cuarentena? Sí, pero sin embargo en este momento estamos ante un rebrote. Es necesario que tengamos un cuidado muy, muy responsable para el otro, para nosotros, para la comunidad, sí. El trípode famoso, distancia social, barbijo, higiene, es hoy indispensable, mucho más que hace un mes por ahí cuando esto estaba evolucionando, no terminando, evolucionando mejor, sí. Entonces hay que trabajar sobre esta idea para que no tengamos la impresión de que lo que vamos a hacer es encerrados, aislados nuevamente en algún lugar y por algún imperativo que no tiene sentido, en función de una voluntad totalmente así, anárquica, porque sí que se queden encerrados o aislados. No, estamos, criterio de realidad mediante, frente a una situación que es muy preocupante. Por lo tanto, miedo útil, sí. Pánico inútil, no. Medidas que nos puedan ayudar a poder, en función de la experiencia pasada, hacerlo ahora de un modo mucho más eficaz, eficiente, sanamente desde lo psicológico, dialogal, no aturdir con información angustiante, sino dar una información útil, necesaria y suficiente. Creo que esto ayudaría enormemente a que no se minimice, a que no se niegue, a que no se rechace la realidad, sino que se la acepte de un modo que no se la viva como algo aplastante, restrictivo y angustiante. José, yo le voy a hacer una pregunta al doctor Cisneros, porque me va a dar pie para una pregunta que te quiero hacer a vos. Doctor,
¿Cómo no? Los que se están contagiando ahora, ¿podemos decir que en un sector importante es gente más joven? Es gente más joven y diría que se modificó también un poco el nivel social. En lo que recibimos nosotros en el Muniz, en Sí. lo que yo he visto en la Dígame, UBA. ¿entre qué edad y el nivel social? Y el nivel social es medio y la edad de la gran mayoría va entre los 20 y los 45 años. Ese es el gran número de lo que estamos viendo en el Muniz. José, ¿vos le encontrás alguna explicación que sea gente entre 20 y 45 y de clase social media? Mira, yo creo que naturalmente sabemos nosotros que el coronavirus, que este padecer en los jóvenes es mucho más atenuado, ¿verdad? O como en los chicos es mucho, no tiene el grado de peligrosidad, no ponen en juego la mayor parte de las veces la vida de un individuo. Por lo tanto, hay como una cierta, si vos querés, relajación en términos de la vivencia de peligro que pueden correr o de enfermarse. Lo que sí hay que trabajar, que me llama la atención, es el nivel de conciencia de solidaridad, es decir, de tener, porque es decir, acá no se trata de son malos, se trata de que puedan tomar conciencia de que una conducta que desde una fantasía omnipotente, irresponsable, que diga a mí no me va a pasar nada, lo puede contagiar, también pone en peligro a muchos otros. ¿Vos Acá, pensás que registro el otro, joven, pensás que el joven no le importa, a ver, inconscientemente, que contagie al mayor y que se pueda morir el mayor? No, sí que le importa. Pienso que no toma conciencia, no lo registra, porque hay una primera versión en todo aquel que sale de un modo, llamémoslo irresponsable, omnipotente, con fantasía de invulnerabilidad, que es a mí no me va a tocar y si me toca no me va a pasar nada, pero básicamente no me va a ocurrir. Creo que hay que trabajar, eso sí, te puede ocurrir, puede no ser peligroso para vos en términos de que se juega tu vida, pero peligra mucho otro, el semejante, la gente que está a tu lado, la gente que podés conocer. Es decir, acá tiene que ver con un trabajo sobre lo significativo que son los lazos, los vínculos, cómo uno es en función de que el otro es, cómo cuidarse uno es cuidar al otro. Y yo creo que todo esto hay que trabajarlo, porque si no, se lo minimiza nuevamente o se lo niega, y ahí viene el peligro, ¿no? Ahí viene no hay cosa más peligrosa que cuando algo sucede, cerrar los ojos creyendo que porque uno los cierra no va a ocurrir. No, va a ocurrir y de peor forma. ¿Me explico? Sí, por supuesto. José Abad, gracias por habernos atendido. Como siempre, a Dos Voces, sos muy gentil y que tengas lo mejor para este fin de año y el próximo. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Gracias. Doctor Rubinstein, ¿hay alguna manera de amortiguar todo esto que vuelve a crecer? Yo creo que la verdad que coincido con lo que decía el doctor Abadi. Creo que la situación es muy preocupante, sobre todo porque no estamos llegando a los jóvenes y a los adolescentes que son los que hoy están circulando. Bueno, lo decía el doctor Cisneros recién, pero esto se da a lo largo y a lo ancho del país y obviamente en este momento en el área metropolitana de Buenos Aires estamos viviendo este nuevo rebrote que la verdad que es, como decía, muy preocupante. Yo creo que no es tanto el qué. Yo creo que a esta altura, después de tantos meses, el qué hay que hacer, el distanciamiento físico, el uso de barbijo, el evitar las aglomeraciones, los espacios cerrados, no es algo que no se conozca. El tema es cómo llegamos a ese público, cuál tiene que ser el mensaje. Y ahí lo que pienso es que ha habido hay como dos grandes aquí, actores. Por un lado está la sociedad, que la sociedad en este momento tiene que estar empoderada para poder realmente implementar conductas solidarias. Pero por otro lado está el gobierno, en este caso, o el Estado, que tiene que informar y comunicar. Por un lado tiene todo lo que significa la gestión de la crisis y lo que significan las medidas, restricciones, prohibiciones, lo que se implementó en la primera etapa en la pandemia y lo que hay que ver qué es lo que va a pasar, porque obviamente si esto sigue, probablemente haya que tomar algunas medidas. Pero ya sabemos que no es suficiente. Lo que hay que acompañar esto es una estrategia de comunicación más inteligente, más sofisticada, más focalizada en cómo llegar a ese público. Y yo creo que ese es el mayor desafío para lograr contener la expansión de esta epidemia. Doctor Cisneros, yo le quiero preguntar, así nos metemos también con los diputados,
¿Cómo tomó usted esta aprobación del ANMAT para la vacuna de AstraZeneca? Bueno, hay dos cosas. Una que me gustaría completar brevemente, adelante, coincido con el doctor, pero creo que hemos tenido, desde el punto de vista de tomar esto como una política de Estado, un muy mal ejemplo. Hubo mucha gente que se puso en contra, sin argumentos, que eran permanentemente escuchados, en contra del barbijo, en contra de un montón de cosas que no escuchaba yo, ningún experto que se opusiese. Usted dijo, eso hizo mella eso. Y eso también hace mella desde ese punto de vista. Entonces me parece importante, cuando uno ve experiencias, estaba leyendo este fin de semana en el British, ¿qué pasó en Melbourne? En Melbourne, cuando vino el segundo brote, pusieron una política totalmente rígida, que no sé si acá se podría, y lograron frenarlo. Y realmente no sé si conocen Melbourne, para mí es una de las ciudades con mayor calidad de vida, de respeto. Cuando tuvieron que poner las cosas rígidas, se pusieron. Son vidas humanas lo que está de por medio. ¿Y la vacuna de AstraZeneca? Con respecto a la vacuna, hay una cosa que para nosotros es muy clara. Sabemos que hay determinadas cosas que no se han cumplido, que esta vacuna es una vacuna que está aprobada en un contexto de emergencia, que viene de un país con el que no hay relaciones comerciales en fármacos, entonces hay un montón, bueno, el doctor por haber sido ministro conoce mucho mejor esto que yo, pero hay un montón de pactos comerciales y eso que tenemos con otros países, que tenemos con Inglaterra, que tenemos con Estados Unidos, que en este caso no estaban. Entonces tuvo que seguir una vía diferente de las habituales. Desde ese punto de vista, uno diría, uy, faltan cosas. Como decía, no sé quién escuchaba el otro día, está un poco flojo de papeles. A pesar de eso... Usted está hablando de la Sputnik. De la que tenemos. La Sputnik, sí. La Sputnik. Hoy se aprobó la vacuna AstraZeneca. La de AstraZeneca, o sea, sabemos que va a haber otras. Desde el punto de vista de lo que leímos, de conocer la historia de estas vacunas, de lo que ha pasado en otros países con la vacuna, uno estaba totalmente tranquilo y confiaba en las autoridades. Yo en el comité de expertos del gobierno de la ciudad no escuché objeciones importantes a nada de esto. ¿Usted con la que venga se vacuna? Y yo en este momento sí, sin ninguna duda. ¿Y usted, ¿No? Rubinstein? Yo creo que, digamos, no es una cuestión de creer o no creer. Digamos, yo, digamos, más allá de que fui funcionario político, mi participación política, vengo de la investigación, de la práctica clínica, de la ciencia, y lo que necesitamos es evidencia científica y datos y transparencia. Bueno, el doctor que se infectó lo dijo, la que venga yo me la doy. No, pero el tema no es solamente decir uno cree. Yo creo que es probable que la Sputnik sea tan eficaz y tan segura como el resto de las vacunas. Pero me gustaría, como creo que a toda la comunidad científica, a las autoridades regulatorias y al público general, tener los datos, nada más, tener los datos. ¿Cuánto puede llevar esto? Sí. Un par de semanas más, porque según el Instituto Gamaleya, esos datos van a estar disponibles probablemente en 2 semanas, más allá de la publicación científica, que va por otro carril. Entonces, me gustaría tener eso. De todos modos, lo que puedo decir es que en este momento no estoy dentro de los grupos que en este momento debieran vacunarse. Ya seguimos, porque yo quiero que ustedes escuchen lo que pasó ayer y que tuvo como protagonista la diputada a propósito de las vacunas, a propósito de la Sputnik, lo que pasó en el Congreso. En los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, solamente 18 muertes, presidente. Si no le interesa la muerte de las mujeres, perdónenme. No, diputada, le pido por favor que sea respetuosa y entienda que se acordó en labor parlamentaria, se puso un tiempo, se decidió que se daba tiempo para fundamentar. Entonces, respete el tiempo, porque es respetar al cuerpo, al resto de los diputados. Yo respeto, como respeto la vida de todas las mujeres argentinas, presidente. Mi mayor respeto primero es recíproco. Yo no merezco que usted levante la voz, ni a mí ni a nadie de Diputada, le marcaron organismo. 3 veces el tiempo. En primer lugar. Diputada, le marcaron 3 veces el tiempo. En primer lugar. En segundo lugar. Su tiempo, diputada. En segundo lugar. Su tiempo, diputada. No me obligue a que le apague el micrófono. Su tiempo. Bueno, apáguelo. Cierre el pedido. Apáguelo, cierre presidente. la fundamentación del pedido de apartamiento. Mire, hoy comenzó la vacunación. Van a vacunar a los jubilados, van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular y también no les interesa la muerte de las mujeres. Así que apague el micrófono y ponga a consideración. Gracias. Diputado Yedlin, ¿qué sintió cuando la escuchó a la diputada enojarse así?
No, a ver, fue un exabrupto, la diputada estaba enojada. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que tener una enorme responsabilidad, porque esto es una caja de resonancia y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque estos temas, digamos, hoy en un buscador de Google, si vos ponés vacuna y la palabra que se dijo, aparece estos dichos con la vacuna al respecto. A mí me parece que eso, las vacunas no se lo merecen. Las vacunas son la herramienta más efectiva en salud pública después del agua potable en la historia de la medicina. Las vacunas para COVID son la solución para esta pandemia, no el problema. Es verdad lo que se dice en el sentido de que hay vacunas y laboratorios que han publicado en revistas de pares más información. Gamaleya no lo ha hecho, pero ANMAT tiene toda la información suficiente para que el Ministerio de Salud de la Nación la haya autorizado. Y yo confío en ANMAT, porque si no confío en ANMAT, no solamente esta vacuna no sirve, ninguna de las vacunas sirven, ninguno de los remedios oncológicos sirven, ninguno de los remedios antihipertensivos ni los antibióticos sirven en la Argentina, si no vamos a confiar en aquellos que dicen que tenemos que confiar. Así que la verdad es que no es un tema de creencia o no, es un tema técnico y científico. ANMAT no solo vio toda la documentación, sino que viajó a Rusia una vez, 2 veces, vieron la fábrica, tienen todo, se habilita lote por lote, o sea, además de la fase 1, fase 2 y lo que va de la fase 3, porque sepamos que mucho de lo que hoy le exigimos a la vacuna Gamaleya y la criticamos, son los mismos problemas que tienen hoy las otras vacunas que no criticamos y que también se están autorizando por vía de la emergencia en la mayoría de los países del mundo. Así que, conclusión, la vacuna, si ANMAT la autoriza, si el Ministerio de Salud la dice, no es que no sabemos lo que tiene. Sabemos perfectamente, es una vacuna con una plataforma súper conocida. Las plataformas adenovirus no son una cosa innovadora, mucho más innovadora es el sistema de Pfizer o Moderna. Es un sistema viejo, de más de 20, 30 años para el sistema de vacuna. Es un sistema que seguro funcionará y que obviamente que para que eso se demuestre debe ser y terminar su fase. Pero hay hoy evidencia suficiente para la autorización de emergencia, lote a lote, porque es país a país. Es un sistema que la Argentina no solo implementa para esta vacuna, lo ha implementado para muchas otras vacunas y lo sigue implementando cada vez que compramos por el Fondo Rotatorio de OPS, y sabe muy bien Dolfi, muchas veces se habilitan lote a lote, con lo cual a mí me parece que lo que estamos generando y el problema, yo entiendo el enojo y a veces vamos a escucharla, sabemos en el fragor enojada. no es un tema personal, pero lo que digo es, tenemos que tener mucho cuidado, tener que tragar mucha saliva, y tener mucho cuidado porque lo que peor que nos puede pasar en la Argentina es que de esto surjamos con una idea de que las vacunas no sirven, de que son peligrosas, cuando miles de médicos y enfermeros en la Argentina, en estos últimos 2 días se han estado vacunando sin ningún problema. Y como bien dijo el doctor, todos los cuerpos técnicos, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Comisión Nacional de la Ciudad, todos, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad de Terapia Intensiva, no hay una voz seria que hable en contra de esto. Entonces, ahora, me parece... Diputada, a usted le invade las dudas sobre lo que se está dando a la gente, por lo que dijo ayer, digo. Sí, definitivamente. Permitime decir una cosa. Por supuesto que fue un exabrupto y fue producto del momento. No soy antivacuna, defiendo que existan métodos científicos para prevenir, erradicar, curar. Ahora, el proceso no es claro, no es transparente, no está basado en pruebas científicas que nos den seguridad. Lo que más le preocupa a la población en este año es la sensación de no tener certeza sobre qué va a pasar mañana. Y esperábamos con mucha ansiedad esta solución que venía a ser la vacuna. Y nosotros desde la Comisión de Salud, soy miembro de la Comisión de Salud que el doctor preside, hemos presentado desde Juntos por el Cambio infinidad de pedidos de informe, que venga la ministra, que ANMAT nos muestre la documentación respaldatoria y nada de eso hemos conseguido. Además, Argentina estaba tratando con otro laboratorio, hubo argentinos voluntarios para la investigación con otro laboratorio. En octubre de este año aprobamos una ley en el Congreso para respaldar al Estado argentino para que pueda comprar a ese laboratorio y de golpe, por alguna circunstancia que tampoco tenemos explicación de por qué no se cierra el acuerdo comercial con ese laboratorio, que de hecho hay médicos argentinos investigando, terminamos comprando en menos de 15 días 10 millones que vendrán en enero y febrero, más 300.000 que ya recibimos,
El doctor dice que ANMAT sacó una resolución, casi con 50 minutos de diferencia con el Ministerio de Salud de la Nación. Realmente nos llena de dudas el procedimiento. Y la verdad que es una caja de resonancia, como dice el doctor Jedlin, porque ni más ni menos los diputados expresamos lo que la población nos transmite. Pero usted que dice que el sector que representa al diputado Jedlin tiene información que ustedes no tienen o que ninguno tiene información. Me baso en lo que dijo el ministro Ginés González García el día de ayer, a media mañana, lo publicaron casi todos los medios, diciendo que el presidente estaba muy nervioso porque no llegaba la documentación de Rusia. Me imagino que no lo tienen. A ver, yo creo que varias cosas. Yo creo que participamos en la comisión con la diputada, como dice, y hemos tenido una actividad en cuanto al respecto a las vacunas. Como muy bien dice ella, los laboratorios, no un laboratorio, no es solo Pfizer. O sea, AstraZeneca, Pfizer, Rusia, Johnson & Johnson, CanSino, todos los laboratorios han presentado modelos de contrato al Ministerio cuando empezó el tema de la posibilidad de la fase 3 de vacuna, que tenían ciertos requerimientos que excedían la capacidad legal del Ministerio para contratar. Le pedían al Ministerio en el contrato prórroga de jurisdicción, le pedían que las indemnizaciones la pague el Estado argentino y no el laboratorio, le pedían cláusulas muy severas de confidencialidad. Si uno no firmaba, eso como no se podía hacer, lo que hicimos fue una ley en donde muchos de los diputados, yo inclusive creo que ella también, la diputada acompañó, de la comisión salió por unanimidad, después la ley sufrió algunas modificaciones en el recinto y la ley permitió que el ministerio contrate. Firmó con AstraZeneca, firmó con Rusia. Ahora, Pfizer no firmó. ¿Por qué no firmó Pfizer? Pfizer no firmó porque el tema que decía que íbamos a pagar las indemnizaciones tenía una cláusula que decía que se pagarán si y solo si no se demostrara negligencia de parte del laboratorio. Ese punto fue el que a Pfizer le generó dudas. Fueron a Estados Unidos, los abogados no lo han resuelto y está eso. Eso es todo el problema. Ahora, Pfizer iba a producir 100 millones de dosis a fin de año, produció 50 millones, no nos quiere vender vacunas, no tiene vacunas para vender a la Argentina, o sí, terminará vendiendo, pero lo que me parece interesante es creer que esa era la única opción. De ninguna manera, el Ministerio estuvo todo el tiempo firmando con AstraZeneca, apenas apareció la posibilidad de la vacuna rusa, se fue. Son todas vacunas. A ver, hay un grupo importante de vacunas que tienen la misma plataforma, que son a vectores virales. Adenovirus, la de AstraZeneca es adenovirus chimpancé, la de Johnson & Johnson es adenovirus 26, la rusa es adenovirus 26.5, pero básicamente son la misma estructura. Y son laboratorios, estamos hablando de laboratorios que tienen más de 100 años. Gamaleya no es la primera vacuna que va a ser. ¿Coinciden lo que está diciendo hasta ahora el diputado? Sí, En cuanto al laboratorio, por supuesto, ahora tengamos en cuenta algunos parámetros más respaldatorios. Rusia no es parte de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna rusa no la aprobó ni la Unión Europea ni Estados Unidos como dos parámetros. No necesitan que a ver, cada país tiene su organismo de control. Sí, el organismo de control nuestro es ANMAT. Pero este va a ser el primer país que se inocule la vacuna rusa y no otro país. Rusia se está inoculando, Bueno, Bielorrusia sí. se está inoculando, Sí. Venezuela ha inoculado, Bueno. digamos, de ninguna Claro. manera. Y no, me parece que, yo entiendo lo de que todos estaríamos, todos, los que leemos literatura médica, los doctores también, si leeríamos esto en Lancet, que hay alguna publicación inicial en Lancet, ahora dice que va a salir una segunda publicación, pero los organismos de control no se rigen ni evalúan a las vacunas por lo publicado en Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine. Reciben los dossiers de los laboratorios y evalúan. Me van a decir que no vamos a confiar en ANMAT hoy porque somos nosotros gobierno y sí vamos a confiar en ANMAT cuando Dolfi era secretario de Salud. No. A ver, doctor Rubin. A ver, con Pablo hemos trabajado en los últimos, cuando yo era ministro, secretario, bastante en la ley de vacunas, así que nos conocemos inclusive formados en el mismo hospital, digamos, Sí. hace unos cuantos años. Acá lo que se trata no es ni de los acuerdos comerciales, ni de si tiene o no tiene una publicación científica, porque van por carriles distintos. Lo que estamos hablando es cómo fue el proceso y los procedimientos de aprobación regulatoria en unas vacunas y en otras. Y el tema es que el protocolo de ANMAT se rige por una disposición que es la 705 del 2005, que está perfectamente protocolizado cómo se evalúa la calidad, la seguridad y la eficacia. Ese procedimiento no se siguió para la vacuna Sputnik. Y sí se siguió, por ejemplo, para la de Pfizer o la de AstraZeneca. Muchas veces los datos son confidenciales,
Pero el procedimiento, pero ANMAT tiene la información y el procedimiento, digamos, está, como decía, protocolizado y sale como disposición. Lo que emitió ahora ANMAT fue una recomendación. Una recomendación que en realidad probablemente haya información detrás, pero lo que se exhibe es un memo que escribió el actual interventor del ANMAT al uno de los secretarios, Arnaldo Medina, el secretario del área correspondiente del ministerio, diciendo: la vacuna, hemos evaluado la calidad de manufactura, hemos visitado las plantas, son aceptables y los datos de seguridad y eficacia son muy buenos y el beneficio supera el riesgo. Eso no es un informe técnico. Entonces, lo único que yo planteo acá es que, y esto no se hizo porque la ley, digamos, que sancionó el Congreso hace cosa de 2 meses, era una ley hecha, algunos artículos fueron hechos casi a medida para esta vacuna, sobre todo el artículo 9. Doctor. No coincido. Es más, en el momento en que hicimos el proyecto de ley y empezamos a trabajar, la idea de la contratación con Rusia recién empezaba a surgir como posibilidad. Y el gran modelo que tuvimos de contrato para hacer la ley tenía mucho más que ver con el que no tuvo éxito, que fue el de Pfizer, que terminando con el tema... Pero no en el artículo 9. Y lo que dice la ley sobre esto es que ANMAT tiene la obligación de hacer en base a su incumbencia lo que debe hacer y hace con todas las vacunas de la Argentina. Si ANMAT, en este caso, no ha cumplido con su evaluación técnica suficiente, como decís vos, Dolphy, que yo no creo, y recomiendo una vacuna en donde no tiene suficiente evidencia técnica, entonces estaría incumpliendo con los deberes que ANMAT debe incumplir. Y la confianza que personalmente tengo en el organismo técnico que vos y yo conocemos perfectamente, supera las posibilidades de creer que, por algún motivo que no termino de entender, estuvieran alterando el orden de los estudios. No, Pablo, por eso no es una cuestión de creer. Yo también creo que ANMAT es un cuerpo técnico, perdóname. Vos estás descreyendo. Es un cuerpo técnico muy serio, tiene una trayectoria y un prestigio enorme. Me da mucha pena que se debilite porque no se usaron los procedimientos correspondientes. Me parece que lo que debilita no sé si son los procedimientos técnicos, que yo entiendo que han sido cumplidos en su totalidad, sino la sospecha permanente. Desde que se mencionó la posibilidad de esta vacuna, vaya a saber por qué creencia de que si no es la Unión Europea o la FDA, si no tiene un laboratorio internacional por detrás conocido, la vacuna no sirve. Lo he escuchado. Porque son los respaldos. De ninguna manera. Vamos a escuchar a la diputada, a ver. No, porque básicamente son los respaldos internacionales lo que te da seguridad. Cuando el proceso administrativo no está claro, en el marco de la emergencia lo apuran, estoy diciendo con un dato específico, en menos de 1 hora el Ministerio de Salud y ANMAT lo aprobaron mediante un memo y una resolución. Pero por supuesto sí viajaron juntos a Rusia, volvieron juntos de Rusia, eso. Bueno, ¿por qué no trajeron el dossier? ¿Cuánto tenía que demorar el ministerio? ¿Cuánto tiempo tendría que haber demorado el ministerio según vos para que hubiera estado bien? 2 horas, 3 horas, una semana. No, traer la información, lo mismo pero que si dijo la información su la ministro. compartieron. No está compartida y no es pública. No es pública porque justamente hay cláusula de confidencialidad. No, pero lo tendrían que tener. Ese es el punto. No, si el mismo ministro dice que el presidente está preocupado porque no tiene la documentación, nos ahorra esta discusión la verdad es que yo desde el vamos. Me parece que se acaba. Quiero preguntar al doctor, ahora lo escucho, pero quiero preguntar al doctor Cisneros, porque usted que está en el frente de batalla, que es subdirector del Muñiz, que reciben a la gente a diario con el COVID, ¿cómo ve toda esta pelea? Yo veo una pelea política, y discúlpenme, veo que la mayoría de los científicos, de los que somos infectólogos, de los que trabajamos, sabemos que esto va a salvar vidas, sabemos que los métodos para hacer esto bien, en los lugares de estudio, la vacuna de Pfizer terminaría en noviembre del 2021, esta creo que en agosto. O sea, sabemos que estamos en una pandemia y se han tomado medidas de emergencia. Los médicos del Hospital Muñiz, para darle un ejemplo, los de terapia intensiva, más del 50% son infectólogos. Desde que comenzó esta pandemia, están trabajando permanentemente en las terapias intensivas. Están viendo cómo se muere gente. La pelea que yo tengo en este momento, el problema es que se enojan si uno no los puso para vacunarse. Claro. Esa es la realidad. Porque si a mí me dicen, ¿qué crítica le voy a hacer al gobierno? Es muy poca vacuna. Necesitamos más lo más pronto posible. Doctor Rubinstein.
Acá usted lo escuchó al doctor Cisneros, él está en frente de batalla, subdirector del Muñiz, y le trasladó la opinión de los infectólogos que están ahí. Sí, no de todos, pero de todas maneras, más allá, y estoy de acuerdo, obviamente, la solución para la pandemia es la vacunación, punto. No hay mucha vuelta, es la luz al final del túnel, tal vez tome algunos meses, eso ya lo sabemos, pero va a ser la solución de esta pesadilla. Eso, punto, hay que vacunarse, ¿ok? Todas las vacunas probablemente sean, como dijo Pablo, similares, en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad. Ese no es el punto. El punto, y yo lo digo como tal vez ahora, digamos, trabajo menos como tal, pero vengo de la investigación y de la ciencia. Y lo que estoy diciendo es, está bueno tener los datos y tener transparencia en la comunicación, en la información. Y los mismos procedimientos, lo que dice Pablo es cierto. Si se siguen los mismos procedimientos que se siguieron con Pfizer, con AstraZeneca o con cualquier vacuna de Sinopharm, Sinovac o lo que fuere, con la Sputnik, estamos todos tranquilos porque hubo un protocolo que se siguió, pero no fue el caso. Acá, entonces, la cuestión es falta de información. O información errada, sí. ¿Me permite un dato? Mire, es parte de la confianza pública también. Porque los que se van directamente a vacunar somos todos los habitantes. En mi familia fallecieron 2 médicos, sé perfectamente lo que es perder vida por COVID. Ahora, en Rusia se están tirando vacunas porque la gente no va a vacunarse, porque no tiene confianza en su propia vacuna. Hay 70 vacunatorios habilitados y la gente está vacío esos vacunatorios porque no tiene confianza en su misma medicina. Porque falta la fase 3 y eso es público. Me parece que ahí empiezan cuando empezamos a decir cosas que no son ciertas, entonces empezamos a perder un poco de La realidad es que el sábado ya empezaron a vacunarse los mayores de 60 años, así que estoy esperando que pronto Putin se vacune. No, acá no todavía. Acá no, yo estoy esperando que salga. Es verdad que en Rusia ya están vacunados. No, como dijo por ahí me Putin, perdí algo, y adhiero a él, solo me voy a vacunar el primer día que me digan que a mí me corresponde vacunarme. Eso por un lado. Por el otro lado, con todo este tema de las dificultades, yo coincido, a mí me encantaría discutir en otro contexto con el doctor estas cosas, porque sé que muchas de las cosas que él dice tiene razón, no es que estoy queriendo desconocer lo que él dice. Sí creo que tenemos este grave problema de que uno ve que se politiza y por otro lado me pueden decir, bueno, no confían en Putin, quizás no tengo la menor idea, quizás si estuviese en Rusia tampoco confiaría en Putin, pero sí sé que esa vacuna se probó en Brasil, en Venezuela, en un montón de países y no ha surgido problemas en esos países. Y los estudios que se hicieron preliminares dieron buenos resultados. Y eso es como la discusión científica. Hay una discusión que es la que plantea el doctor, que estoy totalmente de acuerdo con respecto a los reglamentos, las leyes o algo así, que creo que a la gente, al público general, lo confunde bastante. Hay una discusión científica que no tendría sentido que tengamos acá como investigadores, que todos lo hemos sido y conocemos que para aprobar científicamente algo haría falta bastante más información. Pero eso pasa en todo el mundo. Pasa con la de Pfizer, pasa con la de Moderna. Está claro que estamos en un contexto de emergencia, estamos en la pandemia y los procedimientos obviamente son mucho más rápidos. Ese no es el tema. Más vale que hay que aprobarlas, pero hay que aprobarlas con los datos, nada más. Probablemente esos datos estén de acá a 2 semanas. ¿Cómo estás tan seguro que ANMAT no tiene los datos? A mí me han dicho dicho que claramente ANMAT me dijeron a mí que sí tiene los datos. Ahora, ustedes... Yo entiendo lo que vos querés. Vos querés que ANMAT te dé los datos. No. Yo lo que quiero es que el mismo procedimiento que se utilizan para cualquier nuevo medicamento o cualquier nueva vacuna, como fue el caso de Pfizer y de AstraZeneca, se hubiera utilizado en este caso y que no digan que no se podía hacer porque era un acuerdo gobierno a gobierno. Eso no tiene nada que ver. Se tendría que haber hecho eso. Con eso, que es un protocolo, los datos seguro que los tiene y entiendo que debe ser segura y eficaz, punto. Tenemos que cerrar, Rubén, diputada. Simplemente manifestar que hay que vacunarse, pero con la certeza de que tenemos para vacunarnos. La información tiene que ser clara, transparente y accesible a la población. Más allá de lo científico, la población tiene que estar tranquila, porque acá se trata de vidas, se trata del futuro económico, se trata de falta de información, inseguridad y miedo. Hay mucho miedo en la población. Bueno, lo contaba el doctor Abadi, ¿no? Efectivamente. Y solamente pedir disculpas por el exabrupto, porque también
la falta, no valía la falta de respeto al recinto, pero sobre todo a la población, porque me parece que llevar una certeza de que hay que vacunarse, hay que salir de esta situación, pero con los métodos científicos que avalen el procedimiento. Les agradezco a los 4 que nos hayan acompañado en el último programa de Dos Voces. Muchas gracias, buen año para ustedes. Ojalá tengamos vacunas y nos podamos vacunar todos. Quédate, porque hacemos una pausa y seguimos hablando del tema. La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbis Seguros siempre ganás. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo para eliminar el 99% de virus y bacterias de tu negocio o espacio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura. La Cabaña, la mejor carne del mundo desde 1935. Bueno, seguimos en A Dos Voces, el último programa del año, y no podía estar ausente el boletín de calificaciones. Rapidito vamos a ver los 3 que se llevaron una calificación, aprobada o no, este fin de año. Jorge Rachid. ¿Quién es Jorge Rachid? Jorge Rachid es asesor médico de Axel Kicillof en la provincia, pero Jorge Rachid estuvo con Menem en el gobierno. Los más veteranos lo recordamos porque estuvo en el área de medios, ¿no? Y apareció ahora, muchos nos desayunamos con esta función de médico asesor. ¿Qué hizo? Derrapó y se llevó un aplazo. Porque salió a decir que Pfizer, recordemos, está la disputa con el gobierno por la vacuna que no llega a la Argentina, pidió glaciares y petróleos a cambio de un contrato. Había dicho que eran recursos naturales como garantía lo que pedía la empresa, lo salieron a cruzar. En fin, quedó pedaleando Rachid y se lleva la calificación de 2 a fin de año, así que a marzo Rachid va a tener que mejorar las calificaciones. Bueno, ¿qué más tenemos en este boletín? Uno que me parece que salió airoso porque Ginés González García, el ministro de Salud, porque le consiguió... Para Alberto Fernández no había cosa más importante. Había 2 cosas importantes para fin de año. La vacuna de Sputnik, que comience a aplicarse, y que salga la ley de aborto. Las 2 cosas se consiguieron y Ginés González García logró que ya se estén vacunando aquí con la de Sputnik, así que se lleva una calificación de aprobado Ginés González García. Ojo, Ginés, porque hay que traer las otras, ¿no? Para la segunda dosis y las otras que necesitamos darnos el resto de los argentinos, pero aprobado ahora. Y el último boletín de calificaciones tiene que ver para nuestro vecino, el jefe de gobierno de Brasil, Jair Bolsonaro, otra vez con la Argentina. Esta vez Bolsonaro crítico por la aprobación del aborto legal, dijo que nunca eso lo iba a suceder mientras él gobierne en Brasil, así que otra vez Bolsonaro metiéndose con nosotros. Uno para Bolsonaro, se lo mandamos para Brasilia. Bueno, y nos ocupamos de otro tema ahora que ha sido noticia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hubo un fuerte rechazo de las entidades agropecuarias a esta decisión del gobierno de cerrar las exportaciones de maíz hasta el 1 de marzo próximo para abastecer el mercado interno. Lo vamos a saludar al titular al presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina. ¿Qué tal, Pellegrina? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? A ver, ¿por qué están tan enojados? ¿Qué significa esto en la práctica, este cierre de exportaciones? Porque el gobierno dice, bueno, lo hacemos para ayudar a los productores argentinos. No, al revés, nos va a perjudicar fuertemente, como ya ha quedado demostrado cuando se aplicaron estas medidas entre el 2007 y el 2015, y eso generó una desinversión del sector, un retroceso de un cultivo esencial como es el maíz para las rotaciones de Argentina. Lo mismo pasó con el trigo, ¿no? Y eso es pretender, de alguna manera, regular los precios a través de la regulación del mercado y las exportaciones. Y ha quedado demostrado que, digamos, desacoplar los precios
de la manera que se pretende, generalmente lo que hace es transferir ingresos que son de los productores a otros sectores de la cadena de transformación o digamos, de comercialización, ¿no? Entonces, verdaderamente, digamos, esto que ha quedado bien demostrado cuando el cultivo del maíz se le sacaron estos desincentivos, los ROEs famosos, estos registros de exportaciones, se vio como un salto realmente brutal. Mire, la tasa de crecimiento anual en 30 años del cultivo de maíz, como viene creciendo el cultivo, digamos, por la tecnología extra que le aplicamos y demás, es un 5% aproximadamente. Y cuando se aplicaron, está medido, cuando se aplicaron estos derechos adicionales y cuando se aplicaron los registros de exportaciones, esa tasa cayó al 1,2%. Cuando se sacaron y se volvió, digamos, a la normalidad, explotaron al 11%. Ese es el camino que tenemos que seguir, porque el cultivo del maíz es un cultivo que se hace en toda la Argentina, se transforma desarrollando trabajo y desarrollo local en toda la Argentina, generando además un beneficio de fletes para todos los que producen lejos de los puertos, que verdaderamente, digamos, no se va a poder seguir aprovechando, ¿no? Porque se le va a bajar el precio a los productores y básicamente no cierran las cuentas. Ahora, Pellegrina, ¿qué ve realmente usted detrás de todo esto? Porque desconfía evidentemente de lo que dice el gobierno. Mire, esto lo viene anunciando la senadora y vicepresidenta, no senadora, la vicepresidenta de la Nación lo dijo la semana pasada, que, digamos, extrañaba, digamos, estos mecanismos, que es lo que utilizó Moreno y lo que utilizó durante su gestión para tratar de, digamos, generar esta ilusión de ingresos, porque lo que se genera y se intenta generar es una ilusión de ingresos y no ir a fondo por el problema gravísimo que tiene la Argentina, que es la inflación. Y la inflación no la genera, digamos, el aumento de estos precios. La inflación la genera la emisión desmesurada, la genera el gasto público incontenible y además de baja calidad, digamos, los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina. Entonces, es pretender, digamos, tapar el sol con las manos, ¿no? Y verdaderamente ya hemos visto los efectos que ha traído. ¿Usted considera que el gobierno quiere reeditar el conflicto de la 125? Mire, cuando nosotros nos fuimos a ver al candidato en aquel momento y luego presidente Fernández de la Comisión de Enlace, él justamente dijo todo lo contrario, ¿no? Que no quería reeditar aquel viejo conflicto. Dijo además que nos iba a convocar, que nos iban a, digamos, consultar estas medidas. Y dijo específicamente, pues se lo pregunté yo, me acuerdo, específicamente que no íbamos a volver a estos mecanismos regulatorios de los mercados intervencionistas que tanto mal ha hecho. Porque fundamentalmente el peor de los problemas es que transfiere recursos que son de los productores a otros, incluso hasta consumidores extranjeros. Entonces, verdaderamente cuando se nos dijo eso, digamos, bueno, tuvimos un poco de ilusión, pero después vemos que esto no se ha cumplido durante todo este año. No hemos tenido más que aumentos de derechos de exportación, hemos tenido más que, digamos, problemas, digamos, con la política agropecuaria, y ahora vemos claramente que hay un anuncio del lado del frente de gobierno, del ala kirchnerista, que claramente está enemistado con el campo, y vienen los anuncios de que van a venir por más de estas cosas. ¿Y el ministro Basterra qué les dice, o a su entender, cómo está parado en medio de todo este conflicto? No, hace bastantes semanas que no hablamos con el ministro Basterra y verdaderamente nos ha costado mucho trabajo ir a fondo con estas cuestiones. Hemos trabajado más en el diálogo que hemos tenido, en cómo destrabar que el sector haya podido seguir funcionando durante este año tan especial, ¿no? de la pandemia, y eso, gracias a Dios, se ha podido lograr. Y esto, mire, es un detalle muy importante, porque haber podido trabajar durante todo el año, haber podido exportar, proveer de nuestras materias primas a los mercados mundiales, nos ha dado realmente un valor adicional a la exportación argentina, porque hemos sido reconocidos por el mundo como proveedores confiables. Eso lo estamos perdiendo ahora, porque si uno cierra la exportación de un día para otro por varios meses, bueno, hay negocios que no se van a poder hacer, entonces ya pierde confianza. Todo lo que ganamos por un lado lo acabamos de perder. Pellegrina, gracias por habernos atendido esta noche. Por favor, un placer, gracias a usted. Bueno, no te vayas, hacemos una pausa y el cierre a dos voces. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Pero te reiteramos la información de último momento que dimos acá en A Dos Voces, porque le revocaron la prisión domiciliaria a Amado Vudú. Él había sido condenado a 5 años y 10 meses por el caso Chicone. Esa condena había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia y el juez obligado le revocó la prisión domiciliaria, así que Vudú tiene que volver a la cárcel a cumplir con su condena. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias se va por favor 2020, creo que nadie quiere saber nada más con el 2020. Agradecemos a los productores de A Dos Voces, a Ezequiel Zanid, a Francisco Anselmi, a Agustín, que sería bueno que me acuerde el apellido de Agustín, del Hoyo, ahí está Agustín, a Nacho,
Bueno, al director Caperochipe, Gustavo Caperochipe, bueno, camarógrafos, iluminadores, sonidistas. ¿De quién más tengo que despedirme? No quiero olvidar de ninguno. Bueno, por supuesto, Marcelo Bonelli lo mencioné al comienzo y íbamos a cerrar con Marcelo Bonelli, que está de vacaciones como siempre, bien merecida. Cuando él vuelva, en febrero me voy yo. Así que bueno, lo mejor para todos ustedes, creo que todos coincidimos en que se vaya el 2020 y que el año que viene sea muy bueno para todos nosotros, que nos podamos vacunar y que derrotemos de una vez por todas al COVID. Bueno, chao. Buen fin de año en familia y en paz. Chao. Y con salud.